Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inefables. En el capítulo de hoy vamos a estar en la máquina del tiempo. Así que vamos a viajar un poquitito en esta línea de la que no podemos escaparnos. Bueno, Klein, ¿te gustaría viajar a alguna época de la historia? Sí, en la época de Jesús. De Jesús, ¿y por qué? Pues yo me quiero sacar dudas si todo lo que hay en los libros, en la Biblia, si es verdad, si en verdad pasó todo. La verdad que es una duda muy interesante. Yo sé que sí existió como hombre, eso estoy segura, porque sí hay registro histórico de que haya existido como persona. Después todo lo otro, los milagros o eso, queda de una interpretación de la fe de cada uno, ¿no? Claro. ¿Cómo se llamarían los 10 mandamientos? ¿Eran? Sí, eso es anterior. Hay que decir era todo verdad, porque uno era del agua que se hacía sangre. Ah, vos estás hablando de los milagros. Bueno, Ahí tenés toda una confusión. Me confundí. Sí, es que bueno, en realidad en la escuela nosotros no hablamos de religión, pero sí de historia. Y considerándolo como parte de la historia, está la época de los mandamientos es anteriores de Moisés. Ah. Y después sí vienen cuando en el año 0, cuando empieza la Biblia, viste que se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en adelante es porque está Jesús, ¿no? Ajá. Y ahí empiezan los milagros de Jesús, digamos, que como persona existió, de eso te lo puedo asegurar. También hay como diferentes versiones de lo que se cree de los milagros que hizo. Por ahí lo que se desvirtuó fue cómo se los vio, por ejemplo. Esto, si te estás interesado en el tema es porque alguna vez lo escuchaste. Y nuestros oyentes quizás también. Viste que se habla de una vez que Jesús multiplicó los panes y los pescados, Sí. que toda la gente lo seguía y se quedaron sin comida, ya no tenían nada para comer, y de repente él lo multiplicó lo que había. Bueno, hay una versión que lo que dice es que sí fue un milagro, pero no un milagro de que hizo aparecer cosas, sino de que él los llevó hasta un lugar, les habló. No, les abrió el corazón, que la gente tenía cosas guardadas en el camino. No habían empezado el viaje a caminar atrás de decir nada. Tenían todo guardado. Pero como tenían miedo, porque sabían que la comida que había era poca, no lo querían sacar para que nadie los vea y no hubiera una pelea entre ellos por la comida. Entonces lo que hizo el milagro sería que abrió su corazón, entre muchas comillas, obviamente, esto depende de la fe que ustedes tengan, y hizo que sacaran los panes y los pescados. Ah, mira, yo pensé que Bueno, lo llevó a un lugar, por ejemplo, a un lugar diferente sí, en el que estaban antes sí. y ahí encontraron todo eso. Porque Y hubo no más sé, si vos lo lees literal, lo que dice es que él lo que había lo multiplicó. Varía mucho la interpretación que uno le haga. Por eso también hay que aprender, pienso yo, todos los libros, todas las cosas que leemos, hay que contextualizarlas. Porque, a ver, nos vamos a la época un poco más reciente. San Martín. San Martín se casó con una nena. ¿Cuántos años? Y ella tenía 13, 15. ¿Y él? Y él era un hombre de 35. Para nosotros es un montón hoy en día. Pero en la época... En esa época era diferente. Claro, era re tradicional, entonces todas las cosas que leemos ahí como que... Medio raro. Hay que comprenderlas con la cultura del momento. Yo, si bien me gustaría quizás ver algunas cosas, conocer a algunas personas en particular, creo que hoy en día seguramente la historia me sentiría más cómoda que hacia atrás. Porque siendo mujer, para atrás la pasamos bastante feo. Claro, corte es diferente ahora. Sí, me hubieran acusado de bruja muchas veces. Muchas veces de acá para atrás. Y bueno, no podría ni haber hablado. A mí me hubiese gustado conocer a, ¿cómo se llama? Que era inteligente. Hay un montón. No, el que era... Einstein, Newton. Einstein.
Bueno, ¿ves? Yo con eso también tengo una teoría para contarte. Vos sabés que en esa época a las mujeres no se les permitía estudiar ciencia. Y Einstein, según su historia, que es la que está armada, no era muy inteligente, era más bien burro, aprendió Acordé yo. Yo soy- No, pero es curioso la forma en la que él de repente se transformó en inteligente. Y él tenía muchas conversaciones con una novia que él tenía, en las que se mandaban correspondencia. Y antes las cartas se guardaban. Y aparecieron algunas de esas cartas en lo que esta mujer le hablaba de ciencia. Las mujeres no podían hablar de ciencia en esa época. es como si fuese que porque la mujer le enseñó a él. Puede ser, ¿entendés? Porque no tenemos todas las cartas. Pero ¿y si la teoría de la relatividad la escribió una mina, en realidad? Claro, y capaz que él la hacía. Claro, o a él le permitían hacerla, las mujeres no podían. Y no sé, hay que ver, estaría bueno. La verdad que sí, viajar al pasado y averiguarlo. La medicina también hace no muchos años se les empezó a dejar a las mujeres hacer medicina, ejercer la medicina. Y el primer parto por cesárea, ¿sabes lo que es una cesárea, verdad? Por acá. ¿Qué? ¿Qué te hacen acá? Te abre. ¿Te abren la panza? ¿Para Sí, qué? para que sea Para que salga el bebé. Bien. Lo hizo una mujer que se había disfrazado de hombre para estudiar medicina. O sea, el primer parto por cesárea exitoso. O sea, que viviera en la madre y el hijo. Una mujer que se había disfrazado para estudiar medicina. Y salió todo bien. Sí, es la primera vez que salió bien. O sea, pues se habían intentado hacer cesáreas, pero siempre se morían. Ajá. Y no sé, la verdad. La medicina evolucionó un montón también. Habíamos estado charlando sobre la Edad Media también. Que no me hubiera gustado vivir en la Edad Media. No sé, estoy perdido. Eran muy sucios. ¿Qué sería la Edad Media? La Edad Media ¿En qué época como... sería? Si te la tenés que imaginar, te tenés que imaginar a alguien usando esos vestidos grandes acampanados, con las pelucas falsas en la cabeza y los abanicos. No La me época de los acuerdo. reyes, los castillos. Ah, sí, ya entendí. Todo eso es de la Edad Media. Y en esa época, una de las cosas que habíamos estado hablando era que se bañaban una vez al año. Wow. Tenía que aguantar a esa al año. Terrible. Igual depende cómo te cuidas. Pero igual en cualquier momento Igual, siempre te vas a tenés que ensuciar. bañarte, Sí o sí hay sí. que bañarte. El cuerpo a largo olores. ¡Qué asco! Es mucho. Y bueno, por eso se usaban los abanicos. Los abanicos eran para tapar el olor. Todo el perfume francés que es tan famoso viene de eso, de la baranda que tenía la gente. Qué cosas, che, como eran en esa época. Y otra cosa que no hacían, no tenían instrumentos de higiene personal. Claro. ¿Quién? ¿Cómo hacían Para ir al baño. Claro, para ir al baño corte, bueno, hacían su necesidad en cualquier lado, pero la nota es aguantar ese olor Mal, no había por papel higiénico. muchos días, porque es una sola vez al año. Sí, es demasiado, es demasiado. ¿Sabes qué? Cuando yo era chica, había una especie de mito que era antes de mi generación, pero seguramente que si alguna persona que nos esté escuchando tiene más edad que yo o puede preguntarle a alguien que tenga más edad que yo, lo puede recordar, que decían que las mujeres cuando estaban menstruando Sí. no tenían que bañarse, porque decían que se les cortaba el ciclo. Y es un mito que nace de esta época. ¿Por qué? Cuando se bañaban en los castillos, no era que ibas, abrías la canilla y salía agua. ¿Cómo sería?
No Vos, podía. vos hoy en día abrís la canilla, sale agua. En esa Claro. época no se podía. El agua que salía del aljibe o de los ríos, lagos, de los cursos de agua. Entonces se bañaban en unas bañeras. Para llenar las bañeras tenían que juntar el agua con baldes y llenar las bañeras. Ajá. Así que esa agua se usaba para todo. Para Entonces, todo. para todo. A la O hora sea, de para bañarse, tomar, para bañarse, para qué más. para limpiar la casa, lavar la ropa. Claro, la ropa. Bueno, castillo no sé si se tiraba agua corte en el piso para lavar. Y quizás en los castillos más chetos, sí. En la Porque sociedad igual más... hay que saber eso, porque sí, creo que sí. Sí, porque incluso no hace muy poco que hay red de agua. Hasta en 1800 y pico se seguía haciendo eso, juntando el agua y poniéndole en una fuentón. Claro. Y como la usaban para todo el agua, o sea, primero obviamente se tomaba lo que se tomaba. Lo que no se tomaba, se bañaban primero. Ujú. Y se bañaban en orden. Primero se bañaba el padre, que era como el que tenía ahí la más jerarquía. Claro, él, como es el hombre, Sí, es el principal que se tiene que bañar. sí. Después se bañaba la madre, después se bañaban los hijos. Con el agua que quedaba en el fuentón, lavaban los platos, lavaban la ropa, limpiaban la casa, regaban las plantas. Y si la madre estaba menstruando, ¿qué iba a pasar con el agua? Se pone rojo. Sí. Así que no se le permitía a las mujeres bañarse en esa época. Y con los años se fue transformando en un mito que terminó siendo este mito que yo les digo que estaba cuando yo era chica, que las mujeres no se podían bañar. Hablando de eso de la época eso de castillos, todo eso, hace poco me empecé a saltar videos de un rey que tenía una enfermedad corte que el cuerpo se le, se le, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, se le pudre, no sé Como qué enfermedad era, no me acuerdo el nombre. sí, se va muriendo el cuerpo. Claro, es como si fuese que se le quema el cuerpo. Sí. Y, y él era débil, corte, no tenía fuerza. Pero usaba una máscara de hierro, una máscara de color plata. Y fue rey a los 13 años, si no me equivoco. ¿Qué? Murió el papá, sería que no había nadie para... Y él fue el único rey. Y hacia los 13 años se fue siendo... Corte fue más grande y fue conquistando más lugares, zonas, digamos. Qué loco, ¿no? La mentalidad de la gente de antes, cómo te hacías hombre, por así decirlo, entre comillas, cuando todavía eres un niño. Claro, pero en esa época era diferente, corte. O eras ir a la guerra, corte, no guerra ahora como digamos la Isla Malvinas, una guerra esa. Corte, eran guerra a caballo, a espada. Sí. Era full eso y ahora, en esta época, hacerte hombre es ir y trabajar. ¿Vos decís que es eso lo que te define hoy? Y yo digo que sí, corte, para lo que pienso yo, para hacerte hombre es ir y trabajar y por ejemplo tu mamá no puede trabajar o no tiene ¿cómo se dice esto? Trabajo. Para mí hacerte hombre es ir a trabajar y darle de comer a tu familia, o sea, tu familia lo que sería tu mamá, tu hermana, eso. Para mí Sí. eso es familia. Y para mí eso sería ser hombre. Ir a trabajar, darle de comer a tu familia y nada más. La independencia. Porque en la época de antes era ir a la guerra, era ser soldado, digamos. Sí. Corte, yo veo muchas películas esas de guerra y lo que yo pienso que es esa, es ese hombre.
¿Te hubiera gustado vivir en esa época o te quedas con esta? No, me hubiese gustado vivir en esa época. A ver cómo se sentiría. Sí, si por te querían sacar una foto iban a estar 15 minutos, ¿sabías que tardaban 15 minutos para sacar una foto? Pero bueno, quizás la pintura hubiera sido más rápida. ¿Qué vas a decir? El corte movie sería muy bueno tener una máquina del tiempo y por lo menos ir 10 minutos a esa época y ver qué se siente. Y después volver. ¿Viste que hay mucha gente que cree en las vidas pasadas? Como si fuese como la vida pasada. Sí, que vivieron vidas antes Ah, y que... reencarnaron Sí. en otro cuerpo. Sí, yo estuve viendo un programa de eso que un chico de 10 años por la noche tenía sueños que en la vida anterior de él era soldado. Corte murió, ¿a qué era? En avión, manejando ahorita el avión. Sí. En eso murió y que soñaba siempre toda la noche y hasta que un día el nene le dijo al papá que él tenía una vida pasada. Corte, la vida esa que tenía el nene no, antes tenía, no sé cómo era que se llamaba, no me acuerdo. O sea, él recordaba un nombre de él, todo. Claro, el nombre de él. Y en el programa fueron a donde se entierran los soldados y saltaba el nombre de él. ¿Sí? Wow. Y algunos dicen que puede ser una coincidencia, no sé, pero para mí puede ser verdad. Puede ser verdad. Porque, corte, vos si te morís, reencarnás, no te puedes acordar de tu pasado. Y no, es una yo vida nueva, calculo que pero no. es como si fuese que vos morís y vos no podés descansar. Algo así habían dicho en ese programa. Si vos morís y reencarnás en otro cuerpo y soñás lo que vos tenías una vida pasada es porque esa alma no puede descansar. Yo Creo que era así. suelo leer un cuento para hablar, para trabajar de esto de las cosas que no... Que se cree y que no se cree y hasta dónde uno puede creer lo que quiera, porque es la realidad, uno es libre de creer exactamente lo que se le antoje. Claro, lo que él quiera. Sí, y se llama El huevo, el cuento. La verdad que está súper bueno, se los recomiendo, de Andy Weir. Nada, no les quiero spoilear el cuento, prefiero que lo lean porque te impresiona, te deja un par de cosas ahí que te dejan pensando. Yo no sé, insisto, no sé si me hubiera gustado. Sí, creo que si viajaba hacia atrás a esa época me hubiera gustado ir, que también tenían guerras y que estaba, pero yo siendo mujer no hubiera sido tan bueno. Quemada como bruja. ¿En qué época? Los vikingos. Ah, sí, ¿no? Sí. Los vikingos había como más paridad en lo que eran las mujeres y los hombres, entonces Pero los vikingos lo mismo, casi la misma época que los castillos y todo eso. Sí, o no un poco exacta, más antes. pero estaban ubicados en otra geografía, en otro espacio geográfico. Sí, porque creo, me acuerdo que vi una película de que tenía que ver de los vikingos con los otros. Sí. Entonces tenían culturas muy diferentes. Claro. Y eso hacía que estuvieran en guerra. En lugares distintos. Yo vi que siempre tenían guerra por ¿cómo se le puede decir? La tierra. No. Por ejemplo, la aldea de los vikingos y la aldea de los soldados y eso. Tipo españoles, clásicos. Claro, que tienen castillo, todo, que tienen banda de soldados y eso, que siempre había guerra por la zona. Porque los del castillo querían tener la zona que tenían los vikingos y siempre habían guerras. Sí. Por ejemplo, siempre había, a mí lo que siempre me gustó fueron las catapultas. Sí. Porque que tiraban piedras y los vikingos iban corriendo nomás.
y los soldados los llevan en caballo. Y a mí me gusta ver esa película cuando son así, cuando son bandas, cuando son, pues decir, ¡fua! ¿Sabes para qué también usaban las catapultas? ¿Para qué? En la guerra usaban la biotecnología de antes. Era cuando querían meterse adentro de un castillo o de un pueblo que tenía murallas, metían los cuerpos de los enfermos muertos o casi muertos en las catapultas y con las catapultas los tiraban adentro. ¿Qué Entonces significa eso? se enfermaban los que estaban adentro. Oh, mira. Era más fácil ir a atacar. Corte, esperar unos días. Sí, o agarraban, ¿sabes qué hacían? Si no, los metían en los... Viste, las ciudades se construían cerca de cursos de agua, porque necesitaban sacar el agua de algún río. Entonces iban río arriba, de donde venía el agua, y ponían ahí los cuerpos de los muertos y de los enfermos. Claro, para que se enfermen Se enfermaba la los del gente. castillo. Y los podían atacar más fácil, para robarle las cosas. Todo eso, biotecnología de la Edad Media, eran terribles. Hoy, el día que estamos grabando esto, es 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural. Así que eso nos transmite también a otra época, a la época cuando Colón aterrizó en América, ¿no? No descubrió nada porque acá ya había gente, eso lo tenemos bastante claro. Y lo que hicieron en nombre de su patria fue terrible. Mataron un montón de aborígenes, los obligaron a creer lo que ellos creían, los trataron de salvajes. Y vos sabés que los aborígenes que estaban acá eran re cultos. No es que eran salvajes, que no entendían nada, como que nos crean la fantasía de que todos los aborígenes eran como indios medio brutos. Claro. Corte, para mí los orígenes sí se sintieron. Para mí ellos se defendieron. Sí. Corte. ¿Cómo era que dijiste vos? ¿Aborígenes? No, pero que se sentían. ¿Brutos? Claro, pero para mí era porque se defendían. Sí, aparte que había cosas que no conocían. No saber lo de las cosas de la cultura del otro no te hace bruto, sino que lo ignorás porque no vivís ahí. Es como si vos fueras a China y como no hablas chino, te dijeran, ay, qué bruto, no hablas chino. Y no, pero si yo no vivo acá, no nací acá. Claro. Era Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, escribió libros y libros y libros, solo que no era en el idioma que ellos escribían. Eran re cultos. Todo eso fue todo creado mucho sobre lo mismo esto de creer que la colonización como que venían a hacer el bien, ¿me entendés? Inculcándoles su cultura, porque metieron su cultura acá. Acá ya había gente, pero los mataron, los diezmaron, terrible. Pero bueno, por ejemplo, cuando fue en 1810, antes de la Revolución de Mayo, que estuvo San Martín y todo eso, antes de que San Martín cruzara los Andes, San Martín decía que había que pedirle permiso a los pueblos aborígenes para pasar, porque él los consideraba dueños de la tierra. Y él es más, la construcción de nación que proponía San Martín era que lo que entre comillas sería el presidente sea una persona de los pueblos aborígenes. Y nadie te va a discutir la figura de San Martín, pero alrededor de la imagen de él que lo crearon como un hombre re cheto, por así decirlo, y nada que ver. No sé, hay que vivirlo para creer. Sí, me serviría la máquina del tiempo, la verdad. Me dejó pensando este episodio. Para, corte, por lo menos para llegar en esos momentos y ver a ver si es verdad o mentira. Sí, sí. Porque la historia la escriben los que ganan. Claro, o la película es de los 300 Sí, de Troya, creo. sí, sí. Fue a pasar en la vida real, ¿no? Sí, en teoría creo que sí.
El caballo de Troya que meten adentro del caballo de madera todo. Claro, pero eran cerrado. 300 personas, o sea, con 300 hombres contra miles de otros hombres. Y supuestamente ganar. Y ahí lo que ganó fue la estrategia. Claro, pero hay que ver si fue verdad. Y sí, pero suponete que encontrás una máquina del tiempo, ¿no? Sí. Y que podés viajar en esa burbuja de máquina del tiempo hacia el pasado. ¿Y si el pasado que estás viendo no es real? ¿Y si la máquina del tiempo es falsa? ¿Y en realidad es toda una ilusión óptica en 3D? Claro, es como si fuese que vos vos decís meterte a la máquina Sí, y corte que en la máquina es como si fuese que hay teles y Sí. te ponen en el corte medio una película. corte hacen tipo una película y puede ser igual. Bueno, hasta acá lo dejamos con esta super duda. Vamos a buscar más datos, vamos a seguir hablando del tema. Quizás en algún momento podamos invitar a algún profe de historia que se anime a sumarse a nuestro podcast. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.